Fanáticos y fanáticas del mundo entero, qué alegría volver a saludarlos. El día de hoy vamos a tener un invitado internacional, por eso no estamos en nuestro set habitual, sino en este que preparamos para esta edición especial en la que hablaremos de Fórmula 1. Es la primera vez que hablamos de un deporte diferente al fútbol, así que esperamos su apoyo. Si les gusta, dejen su like, comenten y compartan. Y para mí es una alegría muy grande poder presentarles en este momento a Guille Tirado, nuestro invitado del día de hoy. Guille, bienvenido a Radiónica. ¿Cómo estás? Saludos Samuel, saludos a todo el corillo de fanáticos y saludos también a todos los radioescuchas de eh, De fanáticos Radiónica. de Así Radiónica. que sí, estaba como que ahí me entró un estreñimiento mental de momento, pero saludos a todos los que consumen tu contenido. Excelente proyecto, me contaste fuera del aire, así que de verdad me encanta que estén resaltando el deporte. Sabemos que como, ¿verdad? Latinoamérica es fútbol, pero también hay que darle cariñito a la Fórmula 1, así que me alegro de que me hayas invitado. Pues Guille, justamente me parece oportuno que empecemos contándole a la gente, tú estás en Estados Unidos, ¿verdad? Puerto Rico. Estás en Puerto Rico y Sí. digamos, ¿cómo nace para ti ese fanatismo por la Fórmula 1? ¿Cuándo la empiezas a seguir? ¿Es un piloto en especial, una escudería? ¿Cómo empezaste por ahí? Yo te diría, Samuel, yo empecé desde pequeño. Yo soy vieja escuela, tengo 37 años, no me maten, no me digan que soy viejo, ¿verdad? Pero yo empecé, ¿verdad? Cuando básicamente mi primer recuerdo en la Fórmula 1 fue viendo una carrera con mi tío de Ayrton Senna, Ey, cuando pilotaba con Williams en el 93-94, justo antes, ¿verdad? En el 94, mejor dicho, que ahí es cuando él fallece. Así que ese fue el primer recuerdo. Obviamente en Puerto Rico, pues no se hizo tan accesible el poder ver el deporte. Así que hubo unas lagunas ahí que se podía ver no tan accesible. Luego entonces vuelvo y regreso para la era de Michael Schumacher en Ferrari, los 2000, 2004, que era el tope de Ferrari en aquel entonces. Luego tengo los recuerdos de Fernando Alonso en Ferrari y de ahí en adelante pues sí se hizo más accesible. Me preguntaste por escudería favorita. Te diría que lo que es Ferrari y McLaren, el que vea Fórmula 1 y no es fanático de Ferrari, todos somos fanáticos de Ferrari. Todos nos gusta el rosso, como le dicen en Italia, ¿verdad? El rojo. Así que yo te diría, mis equipos son McLaren y Ferrari. Y piloto favorito, o para mí el mejor piloto de la historia es Ayrton Senna. Así que creo que ahí te contesté todo de cantazo. bueno, y también es muy chévere para todos los que nos están viendo que se puedan sumar a seguirte en las redes sociales y es mi siguiente pregunta, que por favor nos digas dónde te pueden seguir, pero también que nos cuentes cómo decidiste empezar por tu cuenta a crear contenido sobre la F1. Es una cosa muy valiosa. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con los más jóvenes, los animo a que creen sus canales de YouTube, sus cuentas de TikTok, a que ellos sean sus propios creadores, sus propios medios de comunicación, con lo difícil que tiene eso también. Entonces quiero pedirte que nos cuentes un poquito de tu experiencia, además porque te lanzaste en algo que no es tan común, que no hay tantos creadores de contenido, y pues que nos cuentes cómo te ha ido, cómo ha sido el proceso y bueno, todo ese camino. Primero les voy a contar la historia, luego entonces les cuento dónde me pueden seguir, ¿verdad? Pero Perfecto. básicamente Box Talk surge. A mí siempre me apasionó ser comentarista deportivo, analizar el deporte. Curiosamente, Box Talk empieza como un proyecto de universidad. Básicamente en la universidad estaba en la carrera de comunicaciones, precisamente en el área de relaciones públicas, y un proyecto, tenía que hacer un proyecto que en aquel entonces eran blogs. Ahora Claro. hay vlog, ahora hay podcast, ahora, gente, el mundo es otra cosa ahora. Cuando yo estaba haciendo esa maestría 2017-2018, los blogs que era escribir, literal, una página web, escribir. Curiosamente, pues tenía que hacer el blog y yo dije, pues me apasiona el deporte, vamos entonces a empezar por el deporte. Pero en aquel entonces yo estaba más enfocado al fútbol, al soccer como tal, que en Puerto Rico no es un deporte común tampoco. Así que ahí empezamos con el fútbol y como que tenía esa espinita de la Fórmula 1, hasta que entonces ahí mismo me hacen comenzar un programa de deportes en España, en Valencia precisamente, en la radio, ¿verdad? Por internet en aquel entonces, Lockout Media. Y Sí. ellos, pues obviamente querían que hablara de fútbol,
pero pues los españoles son bien apasionados de la Fórmula 1. Entonces yo dije, pues aquí, para hacerlo más vistoso, vamos a hablar un poco de la Fórmula 1. Ahí entonces es que empieza a tomar forma el proyecto, porque de estar analizando fútbol lo echo para un lado, porque realmente en Puerto Rico en aquel entonces nadie le interesaba. Y empecé a colaborar con mucho creador de contenido de Latinoamérica, con muchos podcasteros de Latinoamérica, de deportes específicamente. Ellos me decían, mira, me gusta que hables de fútbol, me gusta que hables de Fórmula 1, pero vete por lo de Fórmula 1, que pues es algo distinto, algo que saca del comfort zone a todo el mundo, ¿verdad? Ahí entonces, pues decido desde el 2018 empezar con el proyecto. Anteriormente se llamaba G90PR. Luego entonces evoluciona. No me preguntes el G90 porque ahora mismo no me acuerdo de qué rayos era el G90. Pero entonces va evolucionando y ahí es que entonces pues empiezo ya a, ¿verdad? Lo cambio a Voxtalk. Ahí es que empiezo a entrevistar a creadores de contenido latinoamericanos, que el que me quiera seguir me puede conseguir en Voxtalk PR en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Threads, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y mi expectativa era cada semana traer un invitado y que yo pudiera hablar de tú a tú Fórmula 1. Obviamente, de ver la cara a mí se van a aburrir, pero si ven a otra persona, me va a decir, contra, me interesa escuchar la opinión de esta persona. Pues así lo hice semana tras semana. Eso es verdad, ese es el enfoque de Voxtalk. Esos son los episodios que los puedes ver en Instagram. Algunos están en YouTube también. Pero también quería traer mucha analista o creadora de contenido femenina. Claro. Porque la realidad es que la Fórmula 1 es un deporte machista. Sí. Y entonces, todos lo sabemos. Si tú te fijas, te puedo decir, casi el 90% de los podcasts de Fórmula 1 son de hombres. Y en sí la Fórmula 1, hay episodios como las declaraciones del Checo Pérez tan desafortunadas diciendo que él no quisiera una compañera, como pues, bueno, que no tiene mucho La sentido subestiman además. mucho. La subestiman mucho en el deporte, es la realidad. La mujer puede hacer un excelente trabajo. Es verdad que la fuerza física, ¿verdad? Lo que son las fuerzas G, que es cómo se mueve el carro. Hay que ver si la mujer la aguanta con esos monoplazas, esos carros actuales. Pero eso es otra historia. Pero si tú vienes a ver, mucha mujer que está en puestos de estrategia son mujeres talentosas. Sí, por supuesto. Que Mira de a Hannah hecho, Schmidt, la de Red Bull. sí, de hecho, en esa misma entrevista, el Checo Pérez, que es una actitud absolutamente que no se puede aceptar ni que nadie puede aplaudir, él reconoce que las mujeres están haciendo un gran trabajo, solamente como esos prejuicios que no solamente en la F1, sino en muchos deportes existen, que se volvieron casi que competencias machistas. Pues, pero que Sí. por suerte está cambiando. No, y esperemos que cambie. De verdad, obviamente, sé que hay muchas personas en contra de que la mujer esté en la Fórmula 1. Puedo entender en un principio el porqué, pero no estoy de acuerdo, obviamente, porque la realidad es que, y es lo mismo que pasa con el fútbol. Sí, Si tú vienes a ver, mira el fútbol de mujeres, la Copa Mundial pasada que gana Estados Unidos, la pasada o antepasada, que fue una de las más vistas, pero entonces la igualdad monetariamente hablando no es la misma. no, muy lejos, muy lejos. Demasiado, demasiado. Entonces, para mí, pues las mujeres obviamente están tratando de adentrarse en la Fórmula 1. Hay una muchacha que se llama Sofía Flores, si no me falla la memoria el nombre de ella. Ella es apadrinada por Toto Wolff, que es el team principal de Mercedes, y le ven mucho potencial para llegar a la máxima categoría, así que hay que echarle un ojo a ella, una Jamie Chadwick. Hay pilotos mujeres en todos lados brutales, y como dije, parte de la razón por la que hago Box Talk también es me encanta traer analistas mujeres para por lo menos que la gente no las vea como que son mujeres y ya, sino que también tienen materia gris para analizar el deporte y que lo analizan excelentemente bien, así que por eso es que Box Talk es la forma que es.
Eso es una de las preguntas que yo te quería hacer en cuanto a tu carrera como creador también de contenido, y es que has sabido mantenerte un paso adelante. Digamos, te fuiste a la F1 cuando todos estábamos hablando de fútbol y ahora entonces que ya estás en la F1, entonces te estás fijando en que las mujeres están entrando con fuerza. O sea, ¿cómo mantienes ese ímpetu de no quedarte en la zona de confort que mencionaste hace un rato, sino de estar todo el tiempo incómodo? ¿Cuál es el placer allí? Yo te diría es ser único, auténtico, porque si tú vienes a ver cuántos creadores de contenido de Fórmula Uno hay. Pues Es como en Puerto Rico dicen, básicamente tú pateas un hormiguero y salen muchas hormigas. Así mismo hay creadores de contenido de Fórmula Uno. Donde quiera que tú mires, hay. Yo te puedo decir que yo fui quizás el primero en Puerto Rico, porque cuando yo empecé a hacer el podcast de Fórmula Uno y fútbol en aquel entonces, nadie estaba haciendo podcast, que eso fue en pandemia. claro. Así que ya ahí pues está esa tradición. Me gusta salirme del comfort zone porque la realidad es que la gente ve que ve la calidad de lo que estás haciendo, ve lo auténtico que eres y reconocen el por qué te deben seguir o te deben consumir. Es esa identidad, esa parte que te hace único. Así que yo te diría, si yo me quedo en el comfort zone realmente, no hago nada. Es fácil estar detrás de una página, dejarla ahí, que haga su trabajo. Pero la realidad es que para tú mantener a la gente entretenida, tú tienes que hacer cosas diferentes. Así que, pues básicamente me gusta salirme del comfort zone en esa parte de la Fórmula Uno. Como te digo, he podido entrevistar desde personas que están comenzando hasta reporteros de Fox Sports, de diferentes medios. Así que el sentir que ellos también le agrada la idea de poder conversar con alguien como yo, que soy un mortal, ellos están en otro nivel, es la realidad, están en medios, están en otros lados, y yo soy una persona común y corriente, es la realidad, que cualquier persona puede hacer lo que yo estoy haciendo. Eso a mí pues me agrada, porque pues dicen como que me hago sentir más cómodo el hecho de que ellos me brinden esa confianza. Bueno, eso también tiene su magia también y es que este tipo de espacios como los podcasts y todos los creadores de contenido también han acercado el deporte a la gente de alguna manera porque le quitaron esa solemnidad de los medios de comunicación, del especialista y también digamos que abren una puerta para una conversación entre fanáticos, que es un poco el espíritu de este podcast. Pues bueno, ya saben, pueden buscar Guille Tirado y ahí les va a salir toda la información de Guille o también pueden buscar Talkbox y ahí van a encontrar pues también mucho contenido. Yo les recomiendo que busquen a Guille directamente que hay más cosas. Así fue como yo llegué a él y ahí van a acceder a todo ese contenido. Guille, hoy vamos a hablar de la Fórmula Uno. Yo no soy un experto, por eso te busqué y muy amablemente aceptaste venir, porque queremos saber, aquí en Colombia fuimos muy fanáticos de la Fórmula Uno en la época de Juan Pablo Montoya. Entonces pues todos éramos de Williams. Por supuesto, Claro. por eso ahora sabes que cuando hablas con gente que le gusta mucho la Fórmula Uno la mayoría son de Ferrari, pero en Colombia no, porque pues Montoya discutía, pues no, en realidad no discutía, nunca le peleó de tú a tú, pero el grande en ese momento era Schumacher, entonces se volvió un poco como el enemigo, ¿no? Entonces queremos que en esta conversación descubramos por qué vale la pena ser seguidor de cada una de esas escuderías, por qué vale la pena aficionarse a cada uno de esos escudos, de esas marcas que llevan esta competencia. Pero antes de entrar en esa charla, te quiero preguntar por si tienes recuerdos del nuestro, pues, de Juan Pablo Montoya. Claro, batallas legendarias con Schumacher. Claro, Te lo digo, para mí fue el piloto que más a prueba puso el Kaiser en serio. en esa etapa de dominio de Ferrari. Obviamente después llega Fernando Alonso y pues logra ganar, ¿verdad? Porque hay un cambio de normativa. Pero si tú vienes a ver, los rivales que Schumacher tuvo, aparte de Mika Häkkinen, que fue un rival brutal para él, Juan Pablo Montoya le sacaba el lado oscuro a Schumacher. Le sacaba como que esa espinita, como que yo sé que yo te puedo ganar, yo sé que soy mejor que tú, yo tengo un carro inferior al tuyo y aún así estoy encima de ti. Así que esa parte yo te la describo como que es esa fuerza latina, ese ímpetu, ese querer demostrar, porque gente, vamos, Juan Pablo Montoya venía de Sí. IndyCar, no venía de Fórmula Uno, y el hecho de tú ser latinoamericano, dar el salto a la Fórmula Uno como campeón de IndyCar,
deja decir mucho de ti. Y tú estar de tú a tú contra el Kaiser es mucho respeto. Así que siempre yo lo digo, no me considero fanático de Montoya, pero le tengo un respeto enorme. Le pasaba mucho, Guille, yo no sé si recuerdas porque estoy de acuerdo contigo que hubo carreras que eran batallas legendarias y uno se ilusionaba mucho con Montoya porque uno veía que le metía y no se rendía y seguía y seguía y seguía, pero al final casi siempre el motor no le aguantaba. Y digamos que hablando con gente que sabe, también dicen que es culpa de él, no saber hasta dónde tenía que llevar el carro. Yo te diría que es el ego. Es lo mismo que le pasaba a Alonso. Alonso precisamente, que es un punto de comparación bastante notable porque siempre te dicen que Alonso da lo mejor de él y le saca el máximo al auto. El mismo caso de Montoya. Pero ¿qué pasa? La situación es que su genio es tan y tan fuerte que no le hace atractivo a los equipos. Por ejemplo, cuando tú vienes a ver, él tenía en el 2006, si no me equivoco, que él estaba con McLaren ya, o que iba para McLaren. Esa temporada él podía ser campeón y él decidió irse. Y llega Hamilton y se vuelve campeón en el 2008. Así que imagínate Montoya siendo campeón si se hubiera aguantado una temporada más. Bueno, Y eso es lo que yo creo que a él todavía en cierta parte le afecta porque él ganó muy buenas carreras. Fue un piloto talentoso, pero él podía haber ganado el campeonato. Y esa parte es difícil. Es como, y si te fijas, es un comportamiento bien peculiar de los latinos. Cuando tú hablas de Senna, ¿qué es lo que te dicen? Senna era difícil de trabajar con él porque tenía un genio del demonio. Eso sí. era lo que decían. Montoya, genio del demonio. Alonso, genio del demonio. Te fías, Checo, no, en esa parte, Checo es más como que suavecito en esa parte, pero todos esos pilotos que han sido campeones o que han estado bien cerca de serlo, tienen esa peculiaridad. Así que yo te diría que eso fue quizás lo que obviamente Montoya no le permitió ser campeón. Eventualmente, posiblemente ya él se da cuenta. Y quizás es algo que él quiere que Sebas Montoya, su hijo, que Sí. llegue a la Fórmula 1 y esperemos que llegue pronto. Pero es algo que quizás le tiene que estar enseñando. Así que es eso de estar abierto a escuchar ideas, porque pues la Fórmula 1 es un deporte de equipo, aunque todo el peso recaiga sobre un piloto. Bueno, pues ahí que me encantó además, qué chévere escucharlo de ti, que no eres colombiano, porque aquí a los colombianos igual nos mueve mucho el corazón. Hay que decir que igual con eso que tú dices es una cosa que le pasa mucho al deportista colombiano, los boxeadores que también han tenido épocas brutales, también se han quedado en la puerta. Bueno, en el boxeo sí hemos ganado algunas cosas, pero en el fútbol, por ejemplo, nos quedamos a la puerta del título, le pasó a Montoya y es, digamos, algo que está bueno detectar y trabajar en cuanto a la mentalidad del deportista colombiano. Pero ahora sí vamos a entrar en materia y te propongo que empecemos por Ferrari. Guille, ¿por qué vale la pena ser seguidor de Ferrari? El equipo más legendario de la Fórmula 1. No hay que decir mucho sobre ellos. Obviamente Ferrari, si el que no sabe, ¿verdad? Ferrari básicamente ha ganado sobre, yo les diría sobre 18 campeonatos, si no me falla la memoria, 16, fallé por 2. 16 campeonatos ha ganado Ferrari, gente. Pilotos legendarios han sido campeones aquí, un Niki Lauda, que ustedes pueden buscar en una serie en Netflix que se llama, una película La que se llama película. Netflix Rush, película brutal. Michael Schumacher, legendario, 5 campeonatos. Kimi Raikkonen, el Iceman, un campeonato cuando nadie lo esperaba. Gente, Ferrari es la esencia de la Fórmula 1, es el fundador básicamente de la Fórmula 1 desde el 50. Están en la máxima categoría. Fangio también fue campeón aquí. Y obviamente tiene una dupla bien interesante, tanto con Charles Leclerc, el predestinato, el piloto quizás el mejor posicionado de la Academia Ferrari en los últimos años. Leclerc ha demostrado que es un piloto con mucho talento, con mucho ritmo de clasificación, pero sigue cometiendo errores y ahí es que tiene que madurar Leclerc. Por otra parte, tenemos al 7 veces campeón Lewis Hamilton, el que muchos consideran la cabra, el mejor de la historia. Yo ahí eso tengo un debate aparte, pero es una dupla bien interesante. De verdad, el que
no siga a Ferrari o no le guste Ferrari, pienso que en cierta parte no es fanático de Fórmula 1, porque yo creo que todos cuando nacemos o somos chicos, el color que siempre nos gusta es el rojo y asociamos el rojo con Ferrari. Así que por eso debe seguir Ferrari. Bueno, y también Ferrari, pues con una historia, además de que el color para mí eso es fundamental. A la hora de escoger equipo, el color es brutal y los carros de Ferrari además son muy bonitos. Y también dejaron pues dentro de la cultura popular muchas cosas, como por ejemplo la historia de Niki Lauda, que está en el cine y demás. Y usualmente si le preguntas a alguien que no tiene ni idea de Fórmula Uno, que no sepa, digamos, las escuderías, sabe que es Ferrari. Eso habla también un poco de que es como el sello de la F1. ¿O han escuchado el nombre Schumacher? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero la actualidad no es tan buena para ellos. ¿Qué No, pasa con es ellos actualmente? desastrosa. Sí, Es sí, sí. desastrosa. Si tú vienes a ver el último campeonato de Ferrari, fue en el 2007, cuando Kimi Raikkonen gana. Sorpresivamente, nadie esperaba que ganara. Así que el último campeón de Ferrari es Kimi Raikkonen. Uf, Hace 18 años. no te creo. Ellos no han ganado nada más en 18 años. Un equipo que ha tenido campeones en su dupla de pilotos, ha tenido a Sebastian Vettel 4 veces campeón, Kimi Raikkonen una vez campeón, y no han logrado ganar. Y tenemos a Lewis Hamilton en 7 veces campeón, y esta vez el ritmo o el inicio de temporada para Ferrari ha sido decepcionante. Siempre dicen que este año va a ser el año que van a quedar campeones, y siempre es un año de transición, es la transición eterna. A mí como tifosi me duele en el alma, pero hay que admitirlo, de que Ferrari siempre dice que están construyéndose y nunca se terminan de construir. Así que la realidad es esa. Pero sí, definitivamente se ve que Ferrari es un equipo más mercadiable o está más enfocado en el marketing que en resultados deportivos, y ahí es que tienes la situación del por qué están ellos así ahora. Hubo gente que cuando se da como el fichaje de Lewis Hamilton, mucha gente habló de que era más un movimiento de marketing que de estrategia. Y muchos también cuestionan el momento de Hamilton, como decir un poco que sus mejores años ya pasaron. Es que si tú te fijas, el pico para un atleta de Fórmula 1, te fijas campeones en el pasado, por ejemplo, un Schumacher, un Hamilton, fue el pic de ellos, el punto más alto de su carrera fue entre los 32 a los 35 años. Mira Alonso. Alonso tiene 42 y está dando tumbos, como decimos aquí, está dando vueltas, está en el fondo de la parrilla. Hamilton, para mí ya su peak se fue, su punto más alto ya pasó. Él tenía que haber ido a Ferrari en el 2022, cuando pasa esa normativa. No lo hizo, lamentablemente. Creo que llegó muy tarde. Obviamente Ferrari ya recuperó el valor de su fichaje, porque si vienes a ver, el valor de Ferrari subió, creo que fueron 2 Claro. billones el primer día. Así que es absurdo. Las gorras que se están vendiendo, ¿verdad? Las indumentarias que se están vendiendo, pero pagar 700 millones por un fichaje que solamente te ha ganado una carrera sprint, para mí como tifosi es inaceptable. Claro. Así que ya sabes que no soy fanático de Hamilton, aunque sí soy de Ferrari, pero te lleva a cuestionar mucho eso. Tú pudiste haber traído ingenieros, pudiste haber traído otras fichas importantes, decidiste por Hamilton, sacaste a Sainz, pero entonces Sí. no vemos una mejoría. Bueno, y Sainz también muy carismático, ¿no? Con mucha gente, muchos seguidores también, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí Sí, está. no, dolió mucho el cambio, pero pues, Pero bueno, es que, claro, estaban como, Ferrari estaba comprando un Ferrari, más o menos. básicamente. Vamos a ir con la otra escudería que sobre todo en los últimos años fue, digamos, muy protagonista. Y quiero preguntarte por Red Bull Racing. La trituradora de pilotos. ¿Por qué? Así es que se le conoce a Red Bull. Si tú vienes a ver, Red Bull Racing, ¿verdad? Comienza en el 2006 en la Fórmula 1, ¿verdad? Le compra el equipo a Jaguar, le compra las instalaciones a lo que era el equipo de Jaguar. Ahí comienza Christian Horner y Adrian Newey, comenzaron en el equipo en aquel entonces con Jonathan Whitley, que ahora es el que manda en Stake F1. Y básicamente, pues ellos comienzan a desarrollar sus pilotos, un programa de pilotos que pintaba bien,
que desarrollaron muchos pilotos. Ahí llegó Sebastian Vettel, ahí llegó Daniel Ricciardo, ahí llegó hasta Pierre Gasly también, Max Verstappen. Y vimos cómo ellos, motorizados por Renault, del 2009 al 2010 al 2013, ganan 4 campeonatos de piloto y constructores, bajo la dupla de Vettel y Webber. Caen en una debacle cuando, ¿verdad?, los motores Renault no empiezan a dar, de verdad, la fuerza, y llega Max Verstappen, ¿verdad?, del 2019 en adelante, y empieza a dar resultados. Obviamente veíamos cómo Max le traían pilotos más jóvenes y no daban la tecla hasta que trajeron a Checo Pérez, un piloto experimentado, que para mí Red Bull lo trató como basura, no merecía ese trato Checo. Pero gracias a la experiencia de Checo desarrollan un monoplaza, que era el RB16B en aquel entonces, el 2021, y logran destronar a Hamilton. Esta nueva era, vemos como Red Bull ha básicamente dominado a su antojo. 2022, 2023, 2024 tuvieron un poquito más de problemas. Ya vemos como la guerra interna entre Horner y Marco por lo del lío de falda es un revolú. Eso se puede hacer un podcast de eso nada más. Pero vemos cómo se han ido piezas claves de Red Bull. Vemos cómo todavía esa parte de lo que le llaman el clan Verstappen domina todas las decisiones que se toman, y vemos cómo el segundo piloto se sigue afectando. Si tú vienes a ver, todo se enfoca en el desarrollo a Max Verstappen, y por eso Max está dando resultados. Un gran piloto, grandísimo. No soy su fanático, pero le respeto mucho la trayectoria que ha tenido, en especial estas últimas 2 temporadas, que lo vemos que sin el auto está en los podios, está en las victorias. Así que Max, de verdad, talento generacional, como uno dice, 4 veces campeón mundial. Vemos a un Yuki Tsunoda, que más bien es un tape, es un piloto que lo trajeron por Honda. Honda pues metió más de $10 millones para que Tsunoda se subiera a esa silla. Bajan a Lawson, que yo creo que Latinoamérica odia a Liam Lawson por todo lo que le hizo a Checo Pérez. Así que Red Bull, te diría que va en camino a una debacle. Yo te diría que Red Bull, constructores al menos esta temporada, no lo va a ganar. Y ya del 2026 en adelante, esa unión con Ford tiene mucha incertidumbre, lo que lleva quizás a Max querer salir del contrato que tiene. Bueno, una oportunidad ahí al que pueda convencerlo, ¿no? Hay varios equipos interesados. Está Mercedes, obviamente. Mercedes es uno de los que lo quiere. Quiere juntar la dupla Verstappen y Antonelli. Se habla también de Aston Martin. Aston Martin le ha hecho una oferta de $360 millones Epa. para llevárselo. Así que son unas opciones. Hay un tapado que vendría siendo McLaren, pero obviamente pues tendrían que mover cielo y tierra, como decimos aquí, para sacar a uno de sus 2 pilotos. Yo soy de los que piensa una posibilidad es que se vaya un sabático y que en el 2027 reemplace a Hamilton en Ferrari. Y no pierde mucho al tomarse un año por fuera, o sea, no perderá, se forma, fuerza. Verstappen es un piloto que es bastante competitivo. Él va a buscar la forma de mantenerse activo, créeme. Lo vemos jugando en Sim Racing, lo vemos. Verstappen es bien activo. Y un año quizás no te pasa tanto factura como 3, 4, 5 años. Bueno, que igual hay ejemplos que han vuelto y siguen estando a un nivel espectacular. Pues bueno, Guille, nos vamos a ir con uno. Vemos teniendo un fan de Ferrari que no quiere tanto a Lewis Hamilton, pero los que seguro sí lo quieren mucho son los fans de Mercedes. Y quiero que hablemos ahora de esa escudería que tuvo también otra leyenda gigante como Nico Rosberg. Nico Rosberg estuvo con ellos, Michael Schumacher. Sí, también. Michael Schumacher estuvo su último regreso a la Fórmula 1, 2012, 2010, 2011, 2012. El Kaiser estuvo en Mercedes, y parte del desarrollo del monoplaza que tuvo Hamilton, Schumacher fue influyente. Así que eso, ¿verdad? Bueno que lo sepan. Obviamente no era Schumacher tan competitivo, pero pues hay que mencionarlo. También estaba Niki Lauda como asesor, pieza fundamental del equipo Mercedes. También estuvo Valtteri Bottas, el que conoce a Valtteri Bottas, que dirá que es medio ridículo ahora. En aquel entonces Bottas era un muy buen escudero,
uno de los mejores escuderos en la historia de la Fórmula 1. Así que obviamente hacer la transición a George Russell, que ha sido un piloto que ha demostrado, un piloto que ha dado muy buenos resultados, pero que sigo pensando que todavía Toto Wolff no le da el cariño que él merece. Porque si venimos a ver, todo el cariño es para Andrea Kimi Antonelli, Claro. el niño mimado que está dando muy buenos resultados, lo consideraban el próximo Verstappen, pero entonces vemos a George Russell, que curiosamente Toto Wolff es su agente, Toto Wolff es el que le maneja los contratos y las relaciones a él, que entonces dice hace 2 semanas como que, mira, ya lo tenemos renovado por 2 años o lo vamos a renovar. Curiosamente lo mencionan para el Gran Premio de Japón. El Gran Premio de Japón fue el peor Gran Premio que le fue a Max Verstappen. Entonces estás haciendo una jugada para devaluar el valor de Verstappen, que sabes que está interesado por Mercedes, para entonces sacar a Russell, que ya está hablando con Red Bull. Uf. Esto Así está que, brutal, Guille. Esto es un Juego de Tronos. sí. Por eso es que a muchas personas les gusta la Fórmula 1, porque hay una política detrás de enorme, que eso tú no tienes ni idea. O sea que con razón también una serie como Drive to Survive es tan poderosa, tan exitosa, porque al final es tremenda novela. Sí, es un papelón todo el tiempo. Todo el tiempo es una novela. Bueno, Te lo puedo decir desde el fichaje de Hamilton. Bueno, lo de Hamilton es una locura, pero te iba a preguntar porque creo que en la historia igual McLaren ha sido un poco, si Ferrari es el bueno, el protagonista, McLaren ha sido un poco el antagonista, ¿no? Además también por el color negro, como que también ha sido un poco y muy competitivo con pilotos también que representaban muchos espíritus, ¿no? Raikkonen creo que estuvo también ahí, ¿no? Sí, Kimi Raikkonen estuvo en McLaren, Mika Häkkinen, Lewis Mika Hamilton estuvo en Häkkinen. McLaren. Su primer campeonato en la Fórmula 1 Lewis fue con McLaren. También estuvo David Coulthard, que ahora pues está también ¿verdad? Haciendo entrevistas en la Fórmula 1. McLaren, Senna estuvo en McLaren, Alan Prost estuvo en McLaren, Niki Lauda estuvo en McLaren. McLaren siempre ha tenido grandes pilotos. Obviamente tuvo Fernando Alonso, que fue su peor época en la historia, la tuvo con Fernando Alonso, pero pues esos fueron los motores Honda en aquel entonces. Pero McLaren es un equipo con mucha tradición. McLaren yo te podría decir que es uno de los fundadores de la Fórmula 1, equipo fundado por Bruce McLaren en aquel entonces. Y McLaren ahora mismo, si tú te fijas, no le dan el crédito que merecen, pero tienen 9 campeonatos del mundo de constructores. Entre sus campeones suman un sinnúmero de campeonatos, porque Senna ganó sus 3 con McLaren, Prost ganó 2, Lauda ganó también. Así que McLaren es un equipo que, ¿verdad?, tiene mucha trascendencia, pero que McLaren no ganaba un campeonato desde el 98. Uf. Que si tú vienes a ver, llevaba casi el mismo tiempo que Ferrari sin ganar, a pesar de haber tenido grandes pilotos en su parrilla. Eso hay que resaltarlo. McLaren obviamente es un equipo que ha ido en ascenso, ya que, ¿verdad? Y hay mucha crítica también, lo menciono por lo de que Oscar Piastri y Lando Norris tienen el mismo número de victorias, tienen 5 victorias cada uno. Pero Lando Norris llega a un McLaren precisamente en el 2019, cuando era un desastre. Habían quedado sexto en el campeonato de constructores, Fernando Alonso se va y llega Carlos Sainz, Lando Norris empieza a subir, que Lando Norris era hasta el asistente personal de Fernando Alonso, le llevaba café en aquel entonces. Así que ha ido evolucionando ese equipo de McLaren de ser sexto a ser cuarto a ser tercero. Empiezan la normativa actual del 2022 como el último equipo que tú dirías tanto para esto. Luego McLaren sigue subiendo, siguen fichando personal clave. Zach Brown, una mente maestra, trajo Oscar Piastri y se lo roba al PIN. Porque esa es la novela. Tú quieres ver una novela bien brutal, créeme. Busca el fichaje de Piastri por McLaren en aquel entonces, que Alpine, cuento largo corto, Alpine le dice a Fernando Alonso, no te vas a quedar. Le dicen a Oscar Piastri, tú eres el piloto para esta temporada. Oscar Piastri hace un tweet diciendo, no ha sido con mi consentimiento que Alpine ha dicho que yo he renovado con el equipo. Lanza ese tweet, lo desmiente Alpine ya, McLaren se lo lleva y Alpine se fastidia.
Ahí es que Piastri entonces empieza a dar buenos resultados con la dupla Lando Norris, que ahora mismo Oscar Piastri le está comiendo la tostada a Lando Norris. Pues es el actual líder de la clasificación, ¿verdad? Y tiene posibilidades de llevarse el campeonato. Claro, Y McLaren de llevarse está, el de constructores también, ¿no? ellos están cómodos en constructores, ellos no deben tener problema ahí. Si tú Bueno, te ahí fijas en estas carreras, casi siempre si no está Piastri está Norris en el podio. siempre, sí. Pero entonces estamos viendo un Piastri que es mucho más frío, mucho más calculador, mucho más aguerrido con Verstappen de lo que no es Norris. La fortaleza mental de momento la tiene Piastri, pero McLaren este año debe impresionar. Obviamente hay que ver qué pasa hasta Barcelona, porque el que si estás viendo la Fórmula 1 ahora y te gusta, busca cómo el alerón de McLaren se mueva al frente, que parece un acordeón, eso lo van a cambiar en Barcelona. Así que hay que estar pendiente a eso, pero todo pinta que McLaren debería lograr el doblete, campeonato constructores y campeonato piloto. Bueno, siempre está Verstappen ahí compitiendo. Vamos a irnos con Claro. una que es una que a mí me gusta un montón, porque me parece que es una escudería que desafía el tiempo. O sea, es una marca que conocemos por su tradición, por los años 50, pero en el 2021 llega a la F1 es Aston Martin. Y pues quiero preguntarte por qué vale la pena ser seguidor de Aston Martin, que por supuesto ya en marca, elegancia y demás, pues ya iban sobrados. Vamos a empezar con un daldito. Aston Martin es el PSG del Paris Saint-Germain de la Ya no Fórmula quiero ser 1. seguidor de Aston Martin. Pero habiendo dicho eso, ¿por qué debe seguir Aston Martin? La realidad es un equipo que ha empezado de poco a más. Ellos empezaron como Force India, o Sahara Force India, que era un equipo con bien poco presupuesto, manejado por personas, ¿verdad?, del país de India, que lo administraron muy bien, hicieron podios, tuvieron una que otra victoria. Luego ellos van subiendo hasta llegar a Racing Point, que lo vimos competitivo en el 2020-2021, 2020 mejor dicho. Ahí es que ellos cambian la cara a ser Aston Martin, que vemos que tiene mucho personal capacitado para desarrollar el monoplaza. De cara al futuro, yo te puedo decir que Aston Martin va a ser un gran equipo. Hay que ver cómo esta nueva normativa la sienta. Tienen al mejor ingeniero en la historia, Adrian Newey, gente. El tipo es otra cosa y Aston Martin lo tiene. Tienen a Fernando Alonso, que es uno de los mejores pilotos de la historia. Tienen unas infraestructuras nuevas que eso realmente en esta era, el tú tener un nuevo túnel de viento, el tú tener nuevas instalaciones te va a ayudar muchísimo. Así que de cara al futuro, Aston Martin debe tener muy buena pinta. No te lo digo para esta temporada porque está complicado, pero todo el esfuerzo yo lo están tirando para el 2026. Aston Martin, como bien dices, es una marca elegante. Ese color verde en Aston Martin es espectacular. Tienen el mejor carro, uno de los mejores carros de calle, que es el Valkyrie. Gente, Aston Martin es otra cosa, pero pues en Fórmula 1 todavía tienen que demostrar, yo sé que lo van a lograr. Bueno, pues ahí está el motivo para... Empezaste desanimando y luego... Bueno, no, habrán también seguidores del PSG, ¿no? ¿A ti cómo te va con el Sí, PSG? ¿Te gusta o no con ese modelo? lo detesto, Del que lo llega y pone y detesto. pone y pone y pone y... Sí, sí, Bueno, lo pero bueno, detesto. ahorita ya hablamos un poquito de McLaren, pero es la escudería que sigue en esta lista que tengo yo. Entonces está bueno pues que hablemos también de una escudería histórica, también con un carro muy lindo. Es que para mí el tema estético es fundamental. Yo no podría seguir un carro feo. Y este me parece muy guapo. ¿Cuál carro es? El de McLaren. Ah, McLaren es espectacular. La realidad es que el papá ya ellos lo traen desde los inicios de Bruce McLaren. Curiosamente, la gente pensaba que McLaren era cromado. Hubo un tiempo que con el livery de Vodafone ellos usaron el cromado con el rojo, pero McLaren siempre ha sido papaya. Por eso es que ellos tienen el color. Así que por eso es que es el anaranjado. Obviamente, pues el carro casi está en fibra carbón. Por eso es que tiene más negro que anaranjado, no tiene tanto peso. Para mí, a mí me encanta. Me desilusionó un poco el hecho de que el livery o la decoración de esta temporada fuera muy similar a la pasada. Pero pues son cosas de un reglamento continuista. McLaren se ve que está Zak Brown haciendo magia con los patrocinadores, mucho recaudo y tú lo ves en el desarrollo del equipo.
Así que McLaren, pues obviamente ha sabido mover su ficha para lograr ser un equipo competitivo. Se ve que están organizados y se ven que cada plan o cada mejora que traen, saben por qué la están trayendo. Así que eso hay que aplaudirse a McLaren. Es el que destronó a Red Bull, gente, después de Red Bull humillar a todos los demás equipos en el 2022 y 2023. Así que para mí McLaren favorito esta temporada. Y en esta temporada hubo momentos que tenía el 1-2 en la tabla de posiciones con Piastri y Lando Norris, ¿no? Hay una cosa, yo te quería preguntar, Guille, y no sé si esté equivocado, si tengo mis recuerdos cruzados en este momento, pero cuando yo era niño y cuando estaba Juanpa en la F1, creo que era McLaren Mercedes, ¿no? Siempre ha sido McLaren Aún Mercedes. lo Desde es. el 2000, desde el 2000, 2007, 2006 aproximadamente, porque es McLaren Mercedes, porque es McLaren motorizado por Mercedes. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es que está la diferencia. Por ejemplo, Red Bull es Honda ahora mismo. Tenemos que Ferrari, pues es Ferrari, pero un equipo como Haas es Ferrari porque el motor se lo da Ferrari. Es raro eso. Eso es la peculiaridad. ¿Y Y no ocurre muchas que le veces den los un autos motor de... peor? Pues, o sea, no sé, Ferrari le da un motor. Claro, claro, fue el caso de Red Bull con Renault. Cuando Red Bull gana con Renault del 2010 al 2013, era el mejor motor. Entra la nueva normativa de los motores híbridos, el motor Renault era una basura. Por eso es que entonces ellos se mueven a Honda, que Claro. no necesariamente el cambio te favorece. Pero sí, por lo general es eso. Obviamente, Mercedes en esta nueva reglamentación del 2022 para acá ha sido un motor fiable. No es el más potente, pero es el más fiable. Y el que tú puedas exprimir el motor y sabiendo que no se va a romper, eso te da un beneficio brutal. Así que Mercedes en eso hay que aplaudírselo. Vamos a irnos ahora, Guille, con una que cambió. Antes era Renault y ahora es Alpine. Cuéntanos, ¿qué decimos? Cuando cambian ya eso pierde puntos. Sí, porque tú lo identificas, es una identidad y Renault no ha sido un equipo consistente en la Fórmula 1. Si tú te fijas, Renault, ¿verdad? Pasó mucho tiempo fuera de la Fórmula 1, luego entonces empiezan a motorizar equipos, ahí es que motorizan a Williams en los 94, en los 96, 97, que ahí es que llega Devon Hill como campeón, Jacques Villeneuve llega como campeón. Esa era la época de Adrian Newey en Williams, que era motorizado por Renault. Luego entonces Renault llega como equipo en el 2005 a la Fórmula 1, 2004, 2002, 2005 por ahí, que es que Fernando Alonso gana sus 2 campeonatos con ellos. Luego entonces Renault se va de la Fórmula 1, ahí es que entra Lotus, que hay una historia que si son adictos a la Fórmula 1 como yo, leanse la historia de cómo Kimi Raikkonen casi quiebra a Lotus. Uy. Porque eso se los recomiendo que lo lean para que les va a gustar. Pero en ese entonces pues era Lotus. Luego entonces Lotus deja de existir, vuelve a ser Renault. Ahí que Daniel Ricciardo está con Esteban Ocon en el equipo. Eso fue para los 2017, 2018. Ahí le dan un lavado de cara a la marca y la mueven al Alpine. Alpine siempre ha sido una submarca de Renault. Así que el que conoce la marca Renault sabe que Alpine está ahí. Pero pues obviamente no ha tenido el mismo éxito que ha tenido Renault en el pasado. Vemos como te estaba contando anteriormente, las movidas de no renovar a Fernando Alonso, sacar a Oscar Piastri, a Esteban Ocon no lo renovaste tampoco. Se ve que hay una desorganización que está dependiendo de un Pierre Gasly, un piloto excelente, maltratado por Red Bull. Ganó su carrera en Monza con Alfa Tauri en el 2020. Así que vemos cómo, ¿verdad? Ellos están obviamente tratando de limpiar su imagen. Tienen un Flavio Briatore, que el que no conoce quién es Flavio Briatore, el chanchullero, el mafioso de la Fórmula 1, ese es Flavio Briatore. Y entonces tenemos a Franco Colapinto como piloto reserva, que esa es la esperanza de que lo suban a Colapinto. Se hablaba de que lo iban a subir para Miami. Que fue una sensación. No. Él tuvo como 2 carreras y aquí en Latinoamérica, pues como es argentino, los argentinos son tan pasionales, pues fue una locura. Sí. Sí, demasiada locura. Obviamente con Colapinto, pues apunta a que para el Gran Premio de Emilia Romagna se supone que se suba al Alpine.
Jack Doohan correría en Miami, que es la carrera próxima. Así que Alpine pues es un equipo que está creciendo, está ahí batallando en la parte baja de la parrilla, pero van a tener motor Mercedes el año que viene, así que ojito con eso, que Mercedes es el que apunta a tener el mejor motor para el 2026. Ahí está, bueno, para los que quieran, ahí les gusta. Hay mucha magia también en apoyar no al equipo grande, sino al que sufre. Vamos a ir con el que, pues, muchos colombianos queremos, porque pues era la escudería de Juanpa Montoya y es Williams Racing. Esta es la misma que era de Montoya, Sí, donde Williams hizo, sigue siendo el pues, mismo equipo. Williams, obviamente, segundo equipo con más campeonatos en la historia de la Fórmula 1, igual que McLaren tiene 9. Pilotos legendarios pasaron por esta escudería, lo que fue un Alan Prost, ganan el 93, su último campeonato. Nigel Mansell, el león británico legendario, ganan el 92. Damon Hill, Jacques Villeneuve fueron campeones también con esta escudería. Así que Senna, aquí es que lamentablemente Senna pierde su vida con Williams. Es un equipo, ¿verdad?, de One Touch que, y, ¿verdad?, tiene su fábrica también en Oxford. Un equipo de tradición. Es un equipo vieja escuela, es un equipo que está optimizando recursos. Tienen el team principal, el director, era la mano derecha de Toto Wolff en Mercedes, que es James Bowles. Tremendo director técnico de equipo, para mí uno de los mejores. Y tienen una dupla bien interesante, la dupla carbono, como le llaman, que es Alex Albon. Albon, un piloto que ha sido maltratado por Red Bull también. como casi Pero todos. sí, casi, esa es la cosa. Casi todos los pilotos, la mitad de la parrilla pertenecieron a la Academia de Pilotos de Red Bull. La mayoría han sido maltratados. Albon da muy buenos resultados, pero entonces llega el Chile Smooth Operator Carlos Sainz de Ferrari y tú ves la mejora que ha dado el equipo de ser el noveno equipo de la parrilla la temporada pasada a estar entre el quinto y el cuarto. Así que Williams es un equipo de tradición, es un equipo que hay que velarlo bien, echarle el ojo, porque con lo que tienen están haciendo mucho más de lo que se esperaba. Y ojito para el 2026 porque pinta bien las cosas para Williams. Y es azul y blanco como mi corazón. Yo soy de un equipo azul y blanco. Entonces puedo irme ahí por esa misma línea. Vamos a ir con un equipo que, pues bueno, antes era Alfa Romeo, antes fue Sauber y ahora vuelve a ser Sauber, pero se llama Stake F1. Raro, ¿no? Porque no mejor quedarse con Sauber, ¿no? Lo que pasa es que la historia de Stake, que va a cambiar en el 2026 a Audi. Ah, va a ser Audi va, ahora. va a ser Audi ahora. La realidad es que ese equipo de Alfa Romeo viene de la parte de Sauber, Peter Sauber, que era el dueño. Es un equipo que ha tenido pilotos como Charles Leclerc, pilotos como Kimi Raikkonen. Es un equipo que Ferrari lo usa para desarrollar pilotos, como el caso de Bisakashap con Red Bull. Es un equipo que, pues, obviamente va creciendo, pero no es muy consistente. Vamos a ponerlo de esa forma. Y es un equipo que yo te diría que ha tenido quizás sus decoraciones más lindas, pero su rendimiento en pista no es tan bueno. Hay que mencionar que han tenido mucho pleito legal con precisamente Stake y Kick, por Stake ser casa de apuesta en unos países que no se permite el patrocinio. Sí. Así que hay que, ¿verdad? Por ahí es que ha pasado esas cosas y no se puede esperar mucho para este 2025 de ellos, ya que el 2024 fue desastroso, el último equipo de la parrilla. 2025 pues traen dos pilotos muy buenos. Tienen a un Nico Hülkenberg, que Hülkenberg quizás es uno de los pilotos más subestimados dentro de la parrilla. No te hace podios, porque lamentablemente Nico Hülkenberg es el piloto con más carreras sin tener un podio en la Fórmula 1. Veterano. Y tenemos a Gabriel Bortoleto de Brasil, piloto brasileño, campeón de F3 y F2 en su primera temporada. Talentazo generacional, obviamente pues no está en el mejor equipo, pero si tú me dirías, para mí uno de los mejores novatos es Gabriel Bortoleto. Obviamente pues los resultados no lo ayudan por el equipo que está, pero para mí una dupla bien interesante la de Stake F1.
Bueno, ahí está una opción también. También tienen problemas porque al tener la relación con una casa de apuestas, muchas veces también no pueden acceder a ciertos patrocinios o ciertos espacios como los videojuegos, por ejemplo. O, por ejemplo, Claro. EA Sports no acepta eso, que por ejemplo, por eso la Liga Colombiana de Fútbol no aparece en el FIFA, y pues también son los que hacen el juego de la F1, y eso es mucho dinero. Entonces, Demasiado. ahí por ahí también tendrá que ver el nombre. Nos vamos con otra, que es de estas escuderías también que ha cambiado mucho y a mí me duele mucho porque en algún momento pues era Toro Rosso y ese nombre pues ya eso hay que ser seguidor. Pero hoy en día es Visa Cash App RB. Eso ahí ya no vende tanto. Es que se ve lo que básicamente este equipo hizo es de evolucionar a Toro Rosso, ser un equipo independiente, daban grandes resultados, mucho piloto se formó aquí, lo que es Max Verstappen, Carlos Sainz, Dani Villaz, Pierre Gasly, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, incluso se formó un Toro Rosso. Era un equipo que, aunque sabías que no tenía muchos recursos, intimidaba. Porque tú decías, algo van a hacer este equipo, ¿verdad? Luego evoluciona Alfa Tauri, que se convirtió en una marca de ropa, comandado por Pierre Gasly. Pierre Gasly grandes resultados le da, pero Pierre Gasly dijo, me tengo que salir de aquí de esta escudería porque no voy a crecer más nada. Hay que Yuki Tsunoda entra, Yuki Tsunoda también, se quedó mucho tiempo en ese equipo, pero un equipo que promueve mucho el movimiento de sus pilotos o le da oportunidades a pilotos jóvenes como un Isaac Hadjar, que ahora mismo es el segundo mejor piloto de Red Bull. Estamos hablando del equipo grande y el Sí. equipo chico. Así que a talentazo hay que echarle el ojo a Hadjar, que es muy buen piloto. Y obviamente Liam Lawson, pues un gran piloto, no le cae bien a medio Latinoamérica por las cosas que hizo, ¿verdad? Pero piloto muy bueno de Super Fórmula, piloto muy bueno en categorías inferiores. Así que aunque el nombre no es tan llamativo, una de las mejores decoraciones sí la tienen. Es bonito ese bisacacha blanco, es espectacular. Así que Paul Hadjar debería seguir bisacacha. Bueno, ahí está, una muy buena opción también. Uno muchas veces en cualquier deporte se hace de una escudería o de un equipo por un jugador o por un miembro de ese equipo. Nos queda una y es un equipo que me parece muy carismático, Haas F1. El equipo norteamericano, Ese es el de es, Ryan Reynolds, ¿no? no, el de Ryan Reynolds es Alpine, Ah, él es Alpine. patrocina Alpine. Al patrocina Alpine junto a su socio que Rob McElhenney, patrocinan el equipo de fútbol. el Wrexham. Sí, Exactamente. sí, sí. Ellos están allá. Y está Michael B. Jordan, está que es el actor que hizo Creed, está también The Rock, Dwayne Johnson está metido ahí con Alpine también. Así que pues esa es otra historia. Haas es el equipo norteamericano, obviamente. Haas se las ha visto feas en la Fórmula 1. En parte hay que cogerle pena, Yo quería porque decirte una cosa antes de que entres en tu análisis, y es que Haas tiene un momento memorable, que en la primera temporada de Drive to Survive, cuando ellos hacen su primera carrera, los dos pilotos se retiran de la carrera por errores de pitch, errores de la escudería, y sale pues como el dueño del equipo diciendo pues que es una vergüenza, que su carta de presentación al mundo fue vergonzosa, y de ahí para adelante pues tuvieron más, ¿no? pero curiosamente, si tú vienes a ver, recuerdo el debut de Haas. O sea, recuerdo esa carrera que están mencionando, pero recuerdo el debut de Haas fue una sexta posición para Roman Grosjean, Pero muy bien. que espectacular para un equipo que está debutando. Obviamente sí tuvieron esos errores que están mencionando a través de la temporada, mucho error de novato, vamos a decirlo así. Pero sí, Haas ha tenido mucho problema. En aquel entonces la dupla era Roman Grosjean y Kevin Magnussen. Vimos cómo incluso se quedaron sin patrocinador principal en una temporada. Rich Energy decidió abandonarlo. Luego entonces se ven con el problema de que no tienen dinero y ahí es que entran los Mazepin, Uralkali, los rusos. Curiosamente explota la guerra. Ahí es que sacan ¿verdad? A los A los rusos. rusos. Ahí es que traen a Magnussen nuevamente, que lo habían votado como bolsa. Traen a Kevin Magnussen nuevamente al equipo. Traen entonces a Nico Hülkenberg, que es el que está en stake ahora.
Y tienen una dupla interesante porque vemos a un Oliver Berman, el mejor prospecto de Ferrari desde Charles Leclerc, de la Ujú. Academia Ferrari. En su debut, gente, quedó séptimo en Jeddah, uno de los circuitos más difíciles, y él no había pilotado un F1 todavía. Y vemos un Esteban Ocon que, aunque no soy su fanático, pero es un piloto que sí te da muy buenos puntos. Es un piloto que sabes que va a puntuar cada vez que tiene la oportunidad y es un piloto que te va a ayudar mucho. Así que esta dupla de Haas es bastante interesante, comandada por Ayao Komatsu, que le ha dado un giro a ese equipo, como lo tenía Gunther Steiner, que Gunther era el que sale en Netflix cada rato en Drive to Survive. Así que Haas es un equipo bien interesante verlo de cara al futuro. Obviamente, pues no esperen que ganen un campeonato, pero por lo menos esa dupla de Berman y Ocon llama mucho la atención también. Bueno, y eso también tiene la F1 que te da mucha emoción sin necesidad de ser el que gana la carrera, sino en todas las disputas hay pues hay buena tensión, hay buen rollo, hay una buena historia. Pues ese fue el recorrido por los 10, Guille, una charla tremenda. Espero que la hayas pasado bien y que te queden ganas de volver en un futuro, si Claro. que la gente nos lo pida y que sigamos hablando de F1. Y ya para cerrar y para despedirte, tú al principio hablaste de él, pero yo quería preguntarte porque aquí pues hay mucha especulación con el tema del hijo de Juan Pablo Montoya, Sebastián Montoya. Dicen que es muy bueno, que es un gran prospecto, pero yo sí quiero que tú nos ubiques en qué está, qué podría pasar con él, cuánto tiempo falta para poderlo ver. Ahora mismo Sebastián Montoya hubo una parte de su carrera que él estuvo ligado a lo que era la Academia de Pilotos de Red Bull. Él estuvo ligado a ello. Obviamente Sebastián Montoya actualmente está en lo que es la Fórmula 2. Él participó en la Fórmula 3 con Campos Racing, también estuvo con Hightech en la Fórmula 3. Ha estado Juan Pablo Montoya bastante activo, llevándolo a diferentes categorías. Obviamente le ven mucho futuro en la Fórmula 2, pero ahora mismo subir a la Fórmula 1 es un poco complicado por el hecho de que no hay muchos asientos disponibles. 20. Tenemos, sí, ahora van a ser 22 de cara al 2026 porque se suma Cadillac Andretti para el 2026. Pero si tú no ganas la F2 es bien difícil que tú puedas hacer una transición. Así que obviamente tiene que tener un respaldo económico bastante alto. Eso es lo que me imagino que Juan Pablo Montoya se está enfocando ahora mismo. Así que eso es algo a tenerlo en consideración ahora mismo. Juan Pablo Montoya, Sebastián Montoya está 14º en el campeonato, suma 3 puntos. Obviamente lo que se han disputado son 3 carreras, la próxima es Imola. Así que hay potencial para Sebastián Montoya, hay que ver cómo va evolucionando. Obviamente, como ustedes quieren, yo también quiero que llegue la Fórmula 1 porque es otro representante latino más para, ¿verdad? Para Latinoamérica, pero tiene talento, hay que darle tiempo, quizás no suba de inmediato, pero ya si en una segunda o una tercera temporada en F2 no lo pueden subir, pues debe buscar hacer una transición. Quizás puede ser que le pase como el papá, que corre en IndyCar y después regresa a la Fórmula 1, pero de que es joven, tiene talento, lo tiene, es cuestión de ver cómo se siguen moviendo las fichas. Bueno, pues muchas gracias, Guille, porque es bueno tener una visión real de alguien que conoce muy bien la competición y que pues nos puede dar sin esa subjetividad que tenemos por ser compatriotas. Para cerrar, quiero pedirte pronósticos. ¿A quién ves campeón del campeonato de Fórmula 1 este año? Constructores, yo te diría que va a ser McLaren. Pilotos, yo quiero apostar por Lando Norris de que se va a recuperar. Obviamente la fortaleza mental de Norris pues está dejando mucho que desear en este momento, pero la batalla sinceramente por el campeonato va a estar entre Piastri y Norris, por lo menos lo veo de esa forma. McLaren se ve que es el equipo más dominante y como bien mencionaste en un momento, Verstappen no se puede sacar de la ecuación, pero por las inconsistencias del equipo es que lo veo como que un poquito más rezagado. Así que por lo menos yo veo a Lando como campeón. Y a Leclerc no lo ves, porque Leclerc está ahí y Leclerc yo sí creo que tiene algo que los otros no y es como el empuje de la gente, ¿no? Él es el favorito de muchísimos. No, la gente quiere que gane Leclerc, pero
El problema que tiene Ferrari es que te trae un carro 95% nuevo Uf, en un reglamento que continúa y eso le puede pasar factura. Ellos saben que ese carro, cuando puedan entenderlo bien, va a tener un rendimiento espectacular, pero ¿cuántas carreras va a pasar para que llegue a eso? sí. Ese es el punto. Que si McLaren se despega mucho, pues Ferrari le va a costar. Así que eso es lo que me preocupa a Ferrari, por eso es que a Leclerc yo no lo tengo tan claro en el panorama. Sí pienso que va a tener muy buena temporada y sí pienso que lamentablemente va a tener mejor temporada que Lewis Hamilton. Sí, bueno, eso sí ya se está viendo desde ya. Pues bueno, Guille, muchas gracias por pasarte por Radiónica, por Fanáticos, es tu casa. Que sepas desde ya que este es el primero, ojalá, de varios episodios que hagamos juntos y también pues que cuando tú quieras venir a contarnos cualquier cosa, si tienes un nuevo proyecto además, pues que sepas que aquí tienes, en donde, mejor dicho, este es tu espacio en Colombia, para que lo tengas ahí muy presente. No, Samuel, muchas gracias por la oportunidad y claro, cuenta conmigo. Cuando quieras invitarme de nuevo, me escribes en confianza, me dices, Guille, vamos a cuadrar y ahí cuadramos. De verdad me sentí muy honrado, muy cómodo, de verdad brutal, así que se pasó un tiempo espectacular, me encantó compartir micrófonos contigo. Saludos a toda la gente linda de Colombia, saludos a toda la gente de Fanáticos y Radiónica. Así que nada, me pueden conseguir en Box Talk PR, en TikTok, Threads, Instagram, YouTube. Y nada, me escriben en confianza cuando quieran y los veo por allá. Y en este video esperamos que ustedes nos dejen en comentarios cuál es su escudería favorita y por qué. Y recuerden que nos escuchamos todos los domingos a las 4 de la tarde en Fanáticos de Radiónica. Un abrazo para todos. Chao. Chao.